Bueno, vamos a proceder ahora con la segunda parte de la clase de esta semana. Vamos a conversar sobre el plan de marketing. Y más allá de tener una presentación formal, lo que quisiera es llevarlos a través de un ejercicio de un plan de marketing, es decir, una presentación que tiene todos y cada uno de los pasos. Ahora, muy importante saber que este template, que yo de hecho les voy a facilitar y es parte de lo que van a hacer los entregables de esta clase, es una versión, digamos, como un poquito completa. Sin embargo, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo de producto, algunos de los slides podrían no necesitarse. De hecho, podrían ser algunos de los temas que realmente no sean necesarios. Si usted tiene una empresa pequeña, un emprendimiento, además, podría ser que con algunos de estos nada más ya sea importante tener y completar para poder asegurar tener un buen plan de marketing. Lo que sí es importante es, como yo se los decía, es que se vea el plan de marketing como una herramienta viva, es decir, algo que está completamente en movimiento, que se está ajustando y que se está obviamente adecuando a lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla y a compartirles esta presentación. Como les decía, es un template que está basado de manera general viene de hecho de la American Marketing Association, que es, digamos, como el ente estadounidense que rige todo lo relacionado con marketing. Y digamos que tiene como en 7 puntos específicamente lo que al menos necesitaría un plan de marketing. De nuevo, como les digo, vamos a ir poco a poco por cada uno de los slides, entendiendo qué es lo que haríamos de colocar, pero cuando ya lo vean o lo piensen, sobre todo a nivel de una empresa o de sus emprendimientos, pueden ustedes tomar solamente aquellos que sean necesarios. Los primeros, sobre todo con relación a la aspiración, la situación, los objetivos y la estrategia, yo diría que sí son los más cruciales, porque realmente si tenemos una empresa, es importante que tengamos un norte hacia dónde vamos y que conozcamos bien qué es lo que está sucediendo en los alrededores de nuestra empresa, qué es lo que queremos lograr y sobre todo cómo lo vamos a lograr con esa estrategia. Entonces yo diría que al menos del 1 al 4 son las partes que son más importantes para asegurar tener en un plan de marketing. Pero empecemos con la parte aspiracional. Específicamente es importante que nosotros tengamos una visión. Y acá lo que se coloca es qué es lo que busca esta empresa, evidentemente. ¿Cuál es esa visión que tenemos de negocio? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son un poco también las situaciones hacia dónde vemos que puede ir esta empresa? Muchas veces, muchas empresas fracasan o realmente no se logran tener buenos planes de marketing precisamente porque no hay una claridad en esa visión, no se conoce muy bien. Si probablemente ustedes hablan con algunas de las empresas con las que hemos conversado hoy, de las que hemos conversado en este curso, y valida muy bien, hay una clara identificación de cuál es esa visión y qué es lo que realmente se quiere lograr. Entonces, es importante que, aunque seamos una empresa pequeña, realmente nos propongamos y tomemos el tiempo de decir qué es lo que queremos y hacia dónde vemos nuestra empresa a un corto, mediano y largo plazo. Y también esta segunda parte, aunque parezca sencillo, realmente me parece que da una identidad al final detrás de la empresa. Y cuando hablo de identidad, sobre todo nos ayuda a poder entender muy bien la marca, porque la marca tiene que regirse por esos valores claves que hay detrás de una empresa. Por ejemplo, si yo soy una empresa que creo en la responsabilidad social, es algo que debe estar inmerso no solo en lo que hago, sino evidente también en lo que transmite mi marca. Si es una empresa que lo que busca es transparencia, oportunidades, trabajo en equipo, definitivamente debe estar ahí y lo que nosotros compartimos a través del contenido, a través de la promoción, debe quedarle claro también a las personas que interactúan con nuestra marca que es parte de eso. Entonces, los core values y la visión, como lo vimos anteriormente, son los puntos claves para realmente dar a conocer y dar a entender muy bien qué tipo de empresa tenemos. Luego pasamos al segundo punto relacionado con la situación. Y aquí es sobre todo entender qué es lo que hemos tenido hasta ahorita, cuáles son las estadísticas que tenemos hasta ahorita. Por ejemplo, de dónde están viniendo nuestros clientes, cuáles son nuestros productos principales, cuál es cuál es la cantidad de gastos que nosotros estamos teniendo o dónde se van la mayoría cantidad de nuestros gastos, donde vemos que hay también tal vez productos que son, como lo veíamos en la clase anterior, donde conversábamos
sobre aquellos restaurantes, por ejemplo, de Pizza Hut, que tal vez algunos daban un poquito más de revenue que otros, pues ese es el tipo de estadísticas que nosotros aquí tenemos que colocar, porque es como el estado de la nación o el estado de la situación de la empresa. ¿Qué nos está ingresando? ¿Cuáles son aquellos productos que están siendo rentables? ¿Cuáles probablemente no? ¿Dónde se están yendo nuestros gastos? Y todo ese tipo de detalles es parte de lo que nosotros podemos tener acá. Por eso es importante que siempre mantengamos pues cierto nivel de data de la compañía, que llevemos un control de las ventas, llevemos un control de los gastos, llevemos un control de lo que vamos invirtiendo de promoción o de publicidad, lo que nos está costando el producto. Podría ser que también tengamos situaciones relacionadas con el costo del producto o con la distribución del mismo. Entonces, todo ese tipo de estadísticas es importante que las coloquemos acá. Luego tenemos también, y que es claro, es entender muy bien a nuestros clientes, es decir, poder entender que a quiénes son las personas que normalmente le vendemos de manera privada, vendemos de manera pública, tenemos algunas cuentas claves, no sé, por ejemplo, como cuando vendemos, por ejemplo, a un Walmart o a un AMPM, todo ese tipo de cosas es importante. También podemos colocar aquí qué tipo de productos son los que se venden en cada uno de esos productos o cuáles son esas cuentas, digamos, y qué tipo de productos son las que recibe, cuánto es el tiempo de movimiento de nuestro inventario, la satisfacción que hemos tenido, si hemos perdido o hemos ganado nuevos clientes en el último año. Todo ese tipo de información es importante que también quede clara en el plan de marketing. A nivel de la industria, sabemos que aquí no siempre es fácil obtener mucha de esta información, sobre todo dependiendo del tipo de empresa en la que estemos trabajando. Algunas, evidentemente, tienen algún tipo de investigación de mercados que permite que podamos revisar este tipo de cosas. Pero mucho de esto, incluso yo les digo, si sobre todo lo están haciendo para empresas pequeñas, busquemos la información en Internet. Es decir, por ejemplo, si estamos en el mundo de las cafeterías, por ejemplo, veamos cuáles son las tendencias que están sucediendo a nivel global o a nivel de Costa Rica. Bueno, hay un crecimiento alto en las cafeterías, por ejemplo, en Costa Rica, dónde se están ubicando, cuánto es el precio promedio, digamos, de una taza de café o de un capuchino, cuántos asientos tienen, todo ese tipo de análisis de la industria es importante y busquémoslo un poco, por ejemplo, si tenemos una pizzería, bueno, pues validemos cuántas pizzerías hay en el área donde nos estemos desarrollando, cuánto vale en promedio una pizza en cada uno de los lugares. Y mucha información la podemos ir a consultar nosotros, podemos mandar a alguien también, alguien ahí que nos haga la información, o por ejemplo, rescatarlo también en redes sociales o demás. Pero sobre todo acá, también entendamos un poco, no solo los temas, de qué es lo que está pasando también a nivel social. Por ejemplo, volviendo al caso de la pizzería, podemos decir que un 60% de las compras son para llevar, por ejemplo, y muy poca gente come en el propio lugar. O hemos visto que también la tendencia es que los pedidos más bien se están realizando por WhatsApp en vez de realizar llamadas, por ejemplo, al lugar. También cuáles son digamos, el promedio de la gente, cuánto está gastando. Y bueno, vean que también hasta se incluyen temas políticos, porque en algunas situaciones, sobre todo dependiendo del tipo de industria, por ejemplo, podríamos decir, bueno, va a empezar a haber un gravamen sobre el queso, por ejemplo, va a tener un mayor índice va a incrementar el costo. O, bueno, y también como sucede con el incremento de los ingredientes o de los productos que utilizamos, bueno, pues puede haber un incremento. Las tasas de también la inflación y todo ese tipo de situaciones pueden ponerse por acá. Pero aquí es un poco para que entendamos. No vamos a tener toda la información, pero sí es importante que al menos recabemos un poco y utilizar los canales que creamos que tengamos a nuestra disposición. Importante también realizar un análisis FODA, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas específicamente, como lo ven así. Aquí es bastante sencillo. Recuerden que sobre todo el tema de las fortalezas y las debilidades son evidentemente muy internas y vemos las oportunidades y las amenazas desde la parte más externa. Entonces enfoquémonos sobre todo en eso. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Pero también qué vemos hacia afuera, qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, volviendo al caso de la pizza, bueno, me acaban de abrir una pizzería a los 200 metros, por ejemplo, o están rebajando las pizzas en el restaurante
que está más cercano a mi principal competencia, tienen días de un 2 por 1, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas son amenazas que pueden estar teniendo y que nosotros evidentemente lo que buscamos es todas aquellas debilidades y todas aquellas amenazas, convertirlas en fortalezas y en oportunidades para el negocio. También es importante que validemos muy bien cómo está el análisis de la competencia. Ven aquí que lo que se hace es un gráfico donde podamos tener cómo está nuestro producto. Por ejemplo, en este caso, nosotros se está colocando, o el ejemplo se coloca como en precio y el valor específicamente, y a dónde están nuestros productos. Por ejemplo, este mucho está enfocado en 4 grandes áreas, por ejemplo, productos baratos y productos de bajo valor y productos de alto valor y productos premium. Nosotros podemos identificar cuál es lo que sea, por ejemplo, alguno puede ser no solo precio, pero también puede ser, por ejemplo, cercanía o precio e innovación. Nosotros podemos validar cuál es hacia dónde queremos llevar y cuáles son esos puntos donde lo vamos a llevar. Incluso, no necesariamente tiene que ser en este formato, incluso puede ser únicamente asegurar cuáles, como lo mencioné anteriormente, cuáles son nuestros competidores principales y poder poner, por ejemplo, cuánta cantidad de mesas y sillas tienen, cuál es el precio promedio de una pizza, por ejemplo, en el caso de la pizzería y ese tipo de situaciones. Acá la idea es ajustarlo, evidentemente, a lo que necesitemos nosotros como empresa. Aquí ya pasamos al tercer punto, que son los objetivos de negocio. Y aquí es importante también asegurar que nosotros incluyamos cuáles son todos nuestros tipos de negocios nosotros objetivos que tengamos, tanto objetivos financieros, es decir, quiero vender tanto a final de año, o mi meta al menos es cerrar con esto. También cuáles son aquellos objetivos a nivel de clientes, quiero ganar más clientes o quiero mejorar las ventas los días martes, que tal vez es un día un poquito bajo de movimiento. Pero también quiero, por ejemplo, otro de mis objetivos puede ser, si yo antes duro en promedio entregando una pizza 30 minutos, quiero ver las opciones de poder reducir ese tiempo y únicamente poder, desde que me hacen el pedido hasta entregarlo, que hayan pasado únicamente 20 minutos. Y también puede ser que acá tengamos también, bueno, además de eso, quiero abrir una sucursal al final de este año. Pongamos los objetivos, pues evidentemente que sean claros, pero sobre todo que también sean realizables, sobre todo en el año. Siempre pensemos el marketing plan como una iniciativa de al menos de un año, es decir, que va a cumplir con los objetivos de un año. Y vean que muy importante, también se colocan aquí no solo cuál va a ser ese objetivo, pero sino también qué tipo de programas o iniciativas estamos haciendo para poder lograr eso. Por ejemplo, en el caso de incrementar la cantidad de empleados o tener una base de empleados mejor, probablemente nos podamos unir con algún tipo de universidad o colegio técnico, por ejemplo, que haya en el área, donde podamos estar dentro de una bolsa de empleo y que nos lleguen currículums para poder obtener gente que quiera trabajar con nosotros. O incluso gente que quiera hacer, por ejemplo, sus pasantías o sus prácticas profesionales con nosotros en el restaurante. Eso puede ser una iniciativa y que nosotros podemos acercarnos a alguien cercano al lugar y bueno, ofrecérselos como una opción. Y también muy importante, colocar aquí los KPIs. Lo vimos en la clase anterior relacionado con el Customer Journey. Importante aquí poner cuáles son las métricas que nosotros vamos a tener ahí. Por ejemplo, decir, queremos tener un local más a diciembre del 2024. Ser muy claros que esa va a ser nuestra medida. Y también no solo ponerlo con cuánto queremos, sino también en qué tiempo. O por ejemplo, queremos lograr un incremento en las ventas de un 15% en el segundo semestre de este año. Ser muy claros en cuánto y en el tiempo específicamente. Eso va a hacer que los objetivos se puedan revisar de manera más adecuada, pero sobre todo que nos sintamos alentados cuando vayamos cumpliendo ese tipo de situaciones. Aquí también ustedes lo pueden poner de otra manera, como ir poniendo el objetivo, ponerle evidentemente una redacción y específicamente cuáles son, cómo lo vamos a lograr, cuáles van a ser las mediciones y en qué tiempo específicamente. Es simplemente una manera distinta también de colocar este tipo de cosas. La segmentación de mercados es muy importante también, entender muy bien hacia dónde nosotros queremos venir, es decir, si tenemos, por ejemplo, mercados locales o mercados internacionales, las marcas grandes hacen este tipo de situaciones. En el caso tal vez de empresas pequeñas, este es uno de esos slides que tal vez no sea tan necesario porque entra mucho en detalle, pero sí quería mostrárselo sobre todo porque son parte de los puntos en los cuales las marcas grandes tienden a ubicarse, es decir, ¿cuánto de mi crecimiento va a venir de mis operaciones en Norteamérica? ¿Cuánto va a venir de mi crecimiento de mis operaciones en Centroamérica? Y se aseguran, obviamente, también entender dependiendo de los tamaños del mercado. Así se pueden identificar oportunidades de crecimiento. Por ejemplo,
Si vemos en el caso de las pizzerías, bueno, digamos que el mercado de la zona norte del país tal vez está con grandes oportunidades de crecimiento, sobre todo porque hay más oportunidades de llegar a, sobre todo con el crecimiento del turismo, de que haya más opciones en ese tipo de ofrecimiento de productos, por ejemplo. Aquí también importante también conocer y como parte de la estrategia, cuál es ese cliente, el perfil de nuestro cliente ideal. Muy similar, recuerden, a lo que vimos como parte de las herramientas de branding, donde también empezamos a validar cuál sería nuestro ideal de cliente. Bueno, pues aquí precisamente también es una manera diferente de poner cómo se ve ese cliente, cuáles son, cómo piensa, cuál es ese tipo de cosas. Es sobre todo un poco para validar un poco sobre lo que somos y demás. También se puede hacer un poquito como para entender muy bien a ese cliente específicamente y hacia dónde queremos llevar. Los buyer personas, muy importante, esto va muy de la mano, sobre todo con lo que vimos anteriormente con el Customer Journey, es identificar cuáles son nuestros clientes potenciales y cómo se ven, cuál es su edad promedio, más o menos en qué trabajan, dónde están ubicados, qué tipo de hobbies tienen, qué les gusta, por qué compran nuestro producto, qué otro tipo de productos consumen. Así nos puede dar una idea de ese perfil de personas que nos va a ayudar a asegurar llegar a una publicidad y una promoción totalmente enfocada y segmentada a quien realmente va a servir para comprar nuestro producto. Y sobre todo aquí también es nuestro posicionamiento. Un poco identificar cuál es el criterio clave, es decir, para quién es, cuál es una descripción de nuestro producto, es ideal para utilizarlo en qué específicamente, es mejor que cuál es el competidor principal y por qué, cuál es esa clara diferenciación y otra evidencia que hace que nuestro producto sea diferente. Esta es una manera muy sencilla de describir el posicionamiento de nuestra marca, porque evidentemente siempre necesitamos tener un posicionamiento muy claro. Somos este producto que hace esto específicamente, compite contra esto y logra esto de manera diferencial. Entonces, asegurémonos de que sobre todo el posicionamiento, es uno de los slides también más importantes dentro de la estrategia. También el tema de pricing puede ser muy importante, sobre todo para que sepamos muy bien dónde estamos colocados. Muchas veces las empresas deciden no ser necesariamente siempre el producto más económico. Eso a veces no es la estrategia, muchas veces es ser un producto premium, como lo hemos visto ahorita con los productos de lujo, por ejemplo. Ese es el lugar específicamente. Pero sobre todo entendamos muy bien dónde podríamos estar nosotros y dónde están sobre todo también muchos de los productos, sobre todo cuando tenemos portafolios de productos, algunos podrían estar en distintos lugares. Tal vez tenemos un producto que es un poco más para la parte más económica, otra versión que es un poco más premium y demás. Aseguremos de colocarlos evidentemente donde creemos que va a estar colocado ese producto. El Customer Journey Map lo vimos en la clase anterior en una versión un poco más sencilla. Acá les dejo esta que es un poquito más sofisticada, incluso con puntos más detallados de cómo es ese puntos, esos detalles donde intervenimos. No voy a entrar tanto en detalles porque más bien quiero que luego ustedes cuando tengan el slide lo puedan revisar y vean sobre todo un poco cuál es ese camino. Vean que aquí igual se divide mucho en 5 etapas, pero son muy similares a lo que hemos hablado. Una adquisición, luego pasa a una parte de consideración, aquí también se llama evaluación o comparación, la etapa de decisión o de compra, ya la etapa ya más de la retención y obviamente al final pues esa lealtad. Entonces un poco para que también lo tengan por acá y validen que evidentemente es una opción válida para poder utilizar. Este también es otro, creo que me gusta un poquito más este, aunque es más sofisticado, pero también es una opción sencilla de poder tener cuál es ese proceso de compra y venta, es decir, en qué estadio específicamente de la compra podríamos estar, cuál es esa descripción, qué acción nosotros tendríamos, cuáles son las preguntas que se hace el cliente cuando está en ese momento, cuánto podría durar en promedio, qué lo influencia, digamos, cuáles son los influenciadores que tienen esa parte y qué tipo de contenido nosotros podemos ofrecerle a nuestro cliente para mejorar en ese proceso y que pase en el estadio. ¿Se acuerdan que en la clase anterior conversamos sobre los porcentajes de cambio entre estadio y estadio? Bueno, esto es una buena manera de poder entender cuántas personas tengo en el NIT y cuánto me aseguro, cuánto es ese porcentaje de conversión que pasan de un estadio al otro. La parte de abajo es muy buena porque te permite también identificar cómo lo vas a lograr. Entonces, si alguien lo tengo acá, voy a entregarle este tipo de información para que sea más sencillo su proceso de conversión hacia el siguiente estadio.
Acá también es una opción posible, lo utilizan evidentemente muchísimo la parte de marketing, entender el calendario, en qué momento vas a activar alguna campaña o alguna promoción especial. Por ejemplo, en el caso del restaurante, los restaurantes manejan calendarios muy claros que dicen, bueno, yo por ejemplo todos los martes voy a tener un descuento específicamente, o para el Día de la Madre ofrezco esto y esto y estas promociones, voy a lanzar una campaña 2 semanas antes, para que la gente vaya reservando y venga ese día a mi restaurante, o una promoción para poder llevar a casa o envío, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero siempre mantengamos un calendario muy detallado de cómo queremos activar nuestras campañas y que sobre todo toda la empresa sepa, ok, este mes tenemos una promoción de esto y todo el mundo sabe que vamos a trabajar esa promoción. Este también es digamos que un poco se añade a lo que vimos anteriormente, que es dependiendo del estadio en el que esté cada persona, también qué tipo de tecnología vamos a estar utilizando para poder darle soporte. Va a ser nuestra página web, vamos a hacer videos, vamos a hacer correos electrónicos. Es simplemente para tener de manera un poco más tecnológica qué es lo que nosotros estaríamos utilizando. No es obligatoria, estas de esos slides que yo les digo, dependiendo del tipo de empresa, podría o no utilizarse. Simplemente es en algunas, si queremos tal vez sofisticarnos un poquito más, ser más claros de qué es lo que vamos a utilizar, es una buena opción de tener todo el tema de tecnología. Y finalmente, algo que yo sí les recomiendo y que lo tengan muy claro, sobre todo por temas financieros, es que tengamos un presupuesto muy claro de cuánto le vamos a invertir. Es decir, cuánto voy a invertir yo en mis redes sociales, cuánto voy a hacer para la parte de diseño, si voy a hacer videos, le voy a poner eso, todo lo voy a hacer yo con mi teléfono, pero sí tengamos muy bien mapeado cuál es ese presupuesto que nosotros tenemos asociado y saber en qué momento del año lo vamos activando. Recuerde que las empresas, pues evidentemente muchas tienen ingresos más grandes en ciertos momentos del año. Pensemos en la pizzería, probablemente épocas de vacaciones y épocas de verano son las épocas en las que va a tener más ventas, pues probablemente sea el momento en el cual haya que invertir un poco más en el presupuesto de marketing. Y así en otros en los cuales tal vez no, solo hacemos un mantenimiento básico de la pauta o de lo que estamos promocionando, o lo hacemos todo de manera un poquito más orgánica. Ese tipo de cosas es totalmente. Pero sí, si vamos a invertir dinero, yo les diría, tengamos un presupuesto muy claro de lo que nosotros vamos a estarle ingresando, digamos, de alguna manera al presupuesto. Muy bien, esto es básicamente lo que quería compartirles sobre el plan de marketing. Como pueden ver, es un plan bastante sencillo, pero que sí toma su ratito. Es decir, no es algo que hay que hacer a la ligera, más bien todo lo contrario, hay que tomar el tiempo para asegurar hacer un plan de marketing bien adecuado. Pero sí les digo, si tienen la idea hacerlo para su empresa, para su emprendimiento y demás, o para su trabajo actual, busquen aquellos slides que realmente les vayan a agregar valor. Y yo les digo, enfoquémonos muchísimo sobre todo en el tema de los objetivos y la estrategia, que al final es lo que nos va a plantear realmente que tengamos un mismo mindset para llegar a competir, y sobre todo que la empresa entienda hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos, que es sobre todo lo más importante en el momento de marketing. Pues bueno, con esto entonces cierro la segunda parte de la clase de esta semana relacionada con el plan de marketing. Les recuerdo nada más que para este sábado estaremos trabajando en un taller de redes sociales. Vamos a hablar de digital literalmente todo el día. Así que tenemos también un día bastante cargado, pero un día donde vamos a poder conversar y aprender muchísimo sobre redes sociales. Recuerden también tener por ahí cerquita lapiceros, pilots y post-its, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio con esos para aprender un poquito más sobre redes sociales. Cualquier duda, recuerden que me pueden contactar por WhatsApp y seguimos en contacto. Que esté muy bien. Chao.